Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Hola mis hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Gracias por haberse conectado a Misión TV para que podamos disfrutar del repaso de la lección 2, el mensaje de Hebreos. Y vamos a comenzar ahora con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos acompañaste durante la travesía del año 2021. Gracias porque tú sabes, Señor, cómo estuvo nuestra historia. Pero ahora nos ofreces un nuevo año, el 2022. Ponemos nuestra vida en tus manos, que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Por favor, bendícenos al repasar la lección de ahora y durante todo el trimestre. Cada hermano y hermana que está conectado, te ruego, mandes lluvias de bendiciones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a repasar el mensaje de Hebreos. Saben que yo esperaba esta lección. El año pasado tuve el privilegio de predicar en una iglesia donde fui anciano y prediqué 12 capítulos de Hebreos, 12 sermones de Hebreos. El versículo, para decir de memoria, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hebreos 8, 1 y 2. Eso es lo que dice una versión, pero hay otra que lo dice más fácil, que se llama Dios habla hoy. El mismo versículo dice: lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. ¿Verdad? Parece un poco más sencillo. Los lectores de Hebreos se preguntaban: ¿seremos hijos de Dios? ¿Seremos hijos de Dios? Porque estaban sufriendo mucho. La guía de estudios 3 en 1, el autor escribe un librito extra después de la lección, y de la semana pasada narra una carrera pedestre en Estados Unidos donde van muchas personas a correr de diversos países. Y él dice que la vida del cristiano es como una carrera, solo que en esa carrera hay 4 momentos difíciles. Es cuando tienen que subir unos cerros. Pues sí, subir el cerro está difícil, bajarlo es más fácil. En el kilómetro 35, la carrera es de 50 kilómetros, en el kilómetro 35 como que comienzan a tener problemas físicos y también mentales, empiezan a tener problemas. Entonces San Pablo escribe a la iglesia judía cristiana que estaba en Jerusalén, que estaban sufriendo en los últimos 10 años antes de la destrucción con el general Tito. Entonces, el autor de la lección dice que los lectores de Hebreos se preguntaban si eran hijos de Dios, porque estaban pasando por muchos problemas, mucho sufrimiento. Esta es la razón por la cual escribe la carta a los Hebreos, o les predica ese sermón para fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas. Es posible que también nosotros estemos padeciendo una experiencia igual a la de los judíos que estaban en Jerusalén, que tengamos nosotros sufrimientos en medio de las pruebas. Les recordó Pablo a los judíos, y nos recuerda a nosotros, que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús. Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre y que pronto nos llevará a la casa, como dijo Juan 14, 1 al 3. Mientras tanto,
Mientras Jesús está allí con su Padre en el trono, Jesús nos transmite las bendiciones del Padre. Por eso nosotros debemos aferrarnos con fe hasta el final. Veamos la parte del domingo. Jesús es nuestro Rey. El punto principal de Hebreos es que Jesús es el gobernante del universo. Quien está sentado a la diestra del Padre, está sentado ahí Jesús porque Él es Dios. Jesús siempre ha sido gobernante del universo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, este planeta lo pusieron en manos de Lucifer, quien se convirtió en el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús vino hace 4000 años y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. De esa manera recuperó el derecho de gobernar a quienes lo acepten como su Salvador. Los dos primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como Rey. En Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14, Pablo presentó la entronización de Jesús en 3 eventos. En primer lugar, dice Pablo que Dios adoptó a Jesús como su Hijo real. En segundo lugar, Dios presentó al Hijo ante la corte celestial. ¿Usted sabe cuál es la corte celestial? Cuando usted lee Job, capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta que todos los representantes de los mundos que Dios ha creado y no tienen pecado, y todos los ángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, forman parte de la corte celestial. Corte celestial ante la cual Lucifer acusó a Dios de ser injusto, de poner los mandamientos. Pero entonces quiere decir que cuando Jesús llega al cielo, el Padre lo presenta ante esa corte celestial. Y en tercer lugar, Dios entronizó a su Hijo, otorgándole todo el poder en sí. Una de las creencias importantes del Nuevo Testamento es que Jesús, el Padre, cumplió sus promesas. En Jesús, el Padre cumplió sus promesas, porque Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Y la gente lo llamaba a Jesús Hijo de David. Y finalmente fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a David. El apóstol Juan en el Apocalipsis identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá. Si usted lee Apocalipsis capítulo 3, capítulo 4, va a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, en Apocalipsis 4, Juan no ve a Jesús y los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles vinieron para escoltar a Jesús cuando regresó al cielo. Y Apocalipsis 5 narra la entronización de Jesús en el cielo, porque dice que cuando Él entró, todos querían adorarlo y Él dijo, tranquilos, todavía. Y entonces caminó hacia el Padre y le preguntó si la justicia había sido satisfecha. El Padre se puso de pie, abrazó a su Hijo Jesús y le dijo que la justicia, por la santidad de la vida de Jesús y su muerte en la cruz, era satisfecha. Y entonces le pidió a todos los seres angelicales y del universo que adoraran a Jesús. Y de acuerdo con el libro de Hebreos capítulo 4, Jesús guió al pueblo al reposo de Dios, al reposo de Jesús, especialmente Hebreos 4:9. Entonces, el gobernante legítimo, Jesucristo, el Rey, está metido en una guerra contra Satanás para asegurar nuestra lealtad. Tanto los hebreos que escucharon ese sermón como nosotros podemos consolarnos en medio de las pruebas. ¿Tiene usted pruebas? ¿Aflicciones? ¿Ha tenido grandes pruebas en el 2020 y 2021? Bueno, al saber que Jesús es el Rey, el gobernante del universo, pues debemos sentirnos seguros y tranquilos. La parte del lunes, Jesús es nuestro mediador. Un concepto interesante en la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico, que desciende de David, representaría a la nación de Dios.
¿Qué promesas hizo Dios a Israel que se cumplieron a través del rey davídico prometido, o sea, Jesús? En primer lugar, Israel era el Hijo de Dios y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios siempre ha ofrecido que el que está cansado va a encontrar descanso en Jesús. En segundo lugar, también Dios promete que Él va a elegir un lugar donde habitará su nombre. Estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido, que es Cristo Jesús. Jesús sería adoptado como Hijo de Dios, quien le daría a él descanso de sus enemigos y además iba a construir el templo para Dios en Sión, donde moraría el nombre de Dios. Esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel por medio de Jesús, el rey davídico prometido. La introducción de un representante en la relación entre Dios y los seres humanos o Israel se hizo posible que eso nos diera la enseñanza de la perpetuidad de su relación de pacto. El trimestre pasado estudiamos los pactos que hizo Dios con su pueblo. Y Dios nunca quebrantó su pacto, nunca falló, aunque el pueblo sí. Para Dios el pacto es perpetuo. El pacto mosaico, el que hicieron con Israel, requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el pacto davídico garantiza las bendiciones del pacto de Dios sobre el Israel mediante la fidelidad de una sola persona. ¿De quién? De Jesús. Desgraciadamente, en la mayor parte de los reyes davídicos, se puede leer la historia de los reyes, hizo lo malo delante de Dios. Esos reyes no fueron fieles y Dios no pudo bendecir a Israel como él quería. El Antiguo Testamento está lleno de relatos que nos muestran cuán infieles fueron realmente los israelitas. Fueron muchos de esos reyes que fueron infieles. Lo bueno es que Dios envió a su hijo a nacer como el hijo de David y él fue perfectamente fiel. Gloria a Dios. Por lo tanto, Dios puede cumplir en Jesús todas las promesas que le hizo a Israel, a su pueblo. Cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso, Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros también. Él es el mediador en el sentido de que Él es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Amigos, por eso Pablo escribe Hebreos y trata de animar y fortalecer, motivar a los que vivían en Jerusalén, que estaban sufriendo, como posiblemente también a nosotros nos va a animar, que hemos sufrido o estamos sufriendo. Interesante sería que usted piense cuántas veces ha sido infiel, ha roto el pacto con Dios. ¿Qué puedes aprender de lo anterior? El hecho de que Dios no rompe su pacto. ¿Cuánto debemos confiar solo en Jesús para ser salvos? Totalmente, ¿no es cierto? Veamos la parte del martes. Vamos a ver a Jesús, que es nuestro defensor. Y me llama la atención porque al pensar en Jesús, nuestro defensor, tenemos que pensar en David, que luchó contra Goliat. ¿Qué buscaban los israelitas en un rey? ¿Qué buscaban? Que se cumplieron esos deseos en Jesús. Los israelitas querían un rey que fuera juez y líder en la batalla, porque se olvidaron de que Dios era su rey. La restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo vino con Jesús, porque Jesús es nuestro rey. Jesús nos guía en la batalla contra el enemigo. En Hebreos 2, 14 al 16, San Pablo describe a Jesús como el campeón
de los seres humanos débiles. Cristo se enfrenta y derrota al diablo en su combate a solas, y de esa manera nos libra a ti y a mí de la esclavitud. Esta descripción nos recuerda la batalla entre David y Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? David salvó a sus hermanos, al pueblo de Israel. Ellos estaban temiendo ser esclavos al ser derrotados por Goliat, tremendo gigante. Nadie quería salir a pelear con él. Los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate tendría al otro como esclavo, y Israel pensó que ellos podían ser esclavos. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel. David los representó ante esa batalla con Goliat. El profeta Isaías aseguró: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hay que confiar en esta promesa. Como cristianos, a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás. Pero cuando leemos Efesios 6, 10 al 18, vemos que efectivamente estamos en una guerra con el diablo, pero Dios es nuestro defensor. Y entró en la batalla para estar delante de nosotros. Él es el defensor. Nosotros somos parte de su ejército. Por eso tenemos que usar su armadura que habla el apóstol Pablo en Efesios. Además, no estamos luchando solos. Efesios 6 se expresa de manera plural y dice: nosotros, como iglesia, nosotros debemos tomar la armadura y luchar juntos detrás de nuestro defensor, que es Dios mismo. ¿Qué significa ponerse la armadura de Dios? Lo que dice Pablo en Efesios. Ponerse la armadura de Dios significa orar un poco más de lo que hicimos en el 2021. Estudiar la Biblia un poco más de lo que estudiamos la Biblia en el 2021. Y hacer un poco más de obra misionera de lo que hicimos en el 2021. Eso significa ponerse la armadura. Orar, leer la Biblia y ser más misioneros, más que el año pasado. Vamos a la parte del miércoles. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5 al capítulo 7 presenta otra función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. San Pablo explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido, de que él sería sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Qué funciones cumplía un sacerdote? ¿Cuál era la función de un sacerdote? En primer lugar, el sacerdote representaba a los seres humanos, o sea, nos representa delante de Dios. En segundo lugar, mediar en su relación con Dios y su pueblo. Por eso Jesús es nuestro mediador. Algunos dicen que es la Virgen María, pero no. Ella está muerta. No sé dónde está sepultada, pero no está en el cielo. En tercer lugar, el sacerdote debe dedicar toda su ocupación a apuntar a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. El sacerdote, en cuarto lugar, ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos, en nombre del pueblo. El sacerdote no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabe cómo ofrecer el sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo dos cosas: la purificación y el perdón de nuestros pecados. En quinto lugar, los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Se encargaban de explicarle los mandamientos y aplicarlos. Este fue un gran error que los sacerdotes cometieron en el tiempo de Jesús. Y finalmente, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir al pueblo en el nombre de Jehová.
A través de ellos, los sacerdotes, Dios mediaba su buena voluntad y su propósito benefactor hacia el pueblo. Sin embargo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, hay un avance, porque dice que los creyentes en Jesús nos convertimos ¿en qué? En el real sacerdocio. Este rol implica que nosotros tenemos varios privilegios increíbles. Por ejemplo, nosotros podemos acercarnos a Dios en su santuario. También hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. El libro de Hebreos 2 veces dice que podemos acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento no se podía acercar a Dios. Ahora sí, porque Jesús abrió el camino. Bueno, también hay responsabilidades importantes para nosotros como sacerdotes, que debemos colaborar con Dios en la obra de salvar al mundo. Él quiere que le enseñemos a nuestra familia y a los que nos rodean, que le enseñemos y le expliquemos sus leyes y sus preceptos a todos los demás. También quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. El privilegio que Dios nos da es grandísimo. Es una gran responsabilidad también. Es fácil asegurar que estas acciones mediadoras deberían marcar en nuestra vida el ser hechos reales sacerdotes. ¿Cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad? Pues debemos vivir como sacerdotes. Jesús es el mediador de un mejor pacto. En el trimestre pasado estudiamos Deuteronomio. Qué emocionante es eso, ¿eh? Estudiamos Deuteronomio, la historia del pueblo de Israel cuando va a entrar a Canaán terrenal, y ahora estamos estudiando Hebreos. Y es lo mismo, Israel y Hebreos. Y parece que lo que Moisés escribió por revelación divina, también Pablo lo está escribiendo por revelación divina. En Hebreos 8 al 10 se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. El problema con el antiguo pacto es que era solo un pronóstico de las cosas buenas que iban a venir. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar y para ilustrar la obra que el Mesías, o sea Jesús, habría de hacer en el futuro cuando iba a venir. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales, eran pecadores, no podían ofrecer la perfección que Jesús podía ofrecer, y ministraban en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial, donde Jesús está siendo sumo sacerdote. Jesús ministra en el verdadero santuario y nos brinda acceso a nuestro Dios. Nosotros que sufrimos, que tenemos problemas, que tenemos necesidades, y los que no padecen, también mediante de Jesús tenemos acceso a Dios. Los sacrificios de animales prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio en nuestro favor, pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dejó de hacerse los sacrificios, aunque algunos judíos todavía siguieron haciendo sacrificios hasta que se destruyó el templo, dejaron de sacrificar. Sin embargo, la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia para que podamos acercarnos a Dios. ¿De qué manera? Confiadamente. Confiadamente te puedes acercar a nuestro Dios. Yo me acuerdo cuando era un niño, yo no podía acercarme a mis abuelos, no podía acercarme a mi papá, tenía que pedir permiso. Hermanos, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario te abrió la oportunidad, el chance de que te acerques a Jesús o al Padre de manera libre. Al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto no logró y solo lo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece
lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino y humano puede ofrecer. Solo Jesús, ese sumo sacerdote, no solo explica la ley, sino también la implanta en nuestro corazón. Ese sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote, Jesús, no solo nos limpia, sino también nos transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Este sacerdote, Jesús, nos bendice de la manera más increíble al brindarnos acceso a la presencia del mismísimo Padre. Y Él realmente nos crea de nuevo, porque Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Es emocionante saber que gracias a Jesús, que nuestro sacerdote, Él nos ofrece la oportunidad de estar en comunión con el Padre a través de la oración. Y creo que nosotros, como dije anteriormente, debemos orar más en este año. Debemos leer la Biblia más que el año pasado y hacer más obra misionera que el año pasado. Era hermoso en su diseño el antiguo pacto y su propósito también. Sin embargo, algunos malinterpretaron el propósito y fueron reacios al no entender los símbolos, las sombras. No abrazaron las verdades a las que apuntaban los símbolos y se perdieron los maravillosos beneficios que les ofrecía el ministerio de Jesús. Yo creo que nosotros no debemos perdernos los ministerios de Jesús en el santuario celestial. Debemos aprovechar que tenemos un hermano en el santuario. Cristo es el fundamento y la vida del templo, de sus servicios. Esos servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Jesús. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración. ¿De qué? De la muerte del Salvador para redimirnos, redimir al mundo. La eficacia de las ofrendas que ofrecían en el santuario la hallamos cuando señalaron durante siglos y señalan actualmente que su sacrificio ha sido consumado. Dice Elena White, desato a las gentes. El sacrificio de Cristo ha sido consumado. Él ofrendó su vida para salvarnos. En la parte de viernes, que se titula Estudiar y Meditar, podemos darnos cuenta de que a pesar de todas las verdades buenas y llenas de esperanza en el libro de Hebreos, también hay una serie de advertencias que alcanzan su punto culminante en los capítulos 10 al 12. Estos capítulos tienen al menos dos elementos en común. Primero, en primer lugar, todos comparan a la generación del desierto con los lectores de Hebreos allá en Jerusalén. En segundo lugar, nos exhorta a nosotros a tener fe. La generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en las obras que hizo en Egipto y en el desierto. Los milagros de liberación de Egipto. Ese pueblo de Israel con Moisés escuchó la voz de Dios. Escuchó cuando nuestro Dios le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Vieron la columna de fuego de noche, de día, que los protegía. Comieron el maná, el pan del cielo. También bebieron agua que brotaba de las rocas, y donde quiera que acampaban había agua. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, ya no pudieron confiar en Dios. Les faltó la fe, que es la esencia de todo lo que Dios requiere. Porque dice Hebreos, sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera prometida. ¿Comprende eso? Creemos que Cristo viene pronto, hermanos.
estas pestes, tanta muerte, tanta enfermedad, tanto problema, desastres por todos lados, guerras, la gente anda como loca, no sabe ni qué hacer. No obstante, de todos los privilegios que tuvieron los israelitas, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores que la de ellos. ¿Sí? No escuchamos la voz de Dios, pero podemos leer la Biblia. No escuchamos los 10 mandamientos, pero lo encontramos en la Biblia. Lo hemos visto a través de la santa palabra del Señor. Nosotros tenemos una mayor revelación de Dios en la encarnación de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tendremos fe? Hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios nos ayude a confiar en Jesús. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos seguir el ejemplo de una gran lista de personajes que están en Hebreos capítulo 11. En esta ocasión hemos estudiado que Jesús es nuestro Rey, nuestro mediador, nuestro defensor, nuestro sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto. ¿Sabe? Hace unos años atrás me invitaron a ir a dar una campaña un mes en Rusia, en un país, Dushanbe. Y la persona que me vendía los boletos para ir a ese lugar me dio la oportunidad de viajar desde Mérida y llegar a Japón, llegar a Corea y después ir a Rusia. Me llamó la atención que allá en Corea compré esta cartulina. La compré porque está en español. Bueno, compré otros libros que no entendí porque estaban en coreano, pero otros tenían la mitad en coreano y la mitad en inglés. Eso los entendí mejor. Pero quiero hablar de esta. Esta es una lista de cómo es Jesús. 37 maneras de expresar Jesús. Y aquí están las que menciona Pablo. Aquí dice que Jesús es nuestro Rey. ¿Es tu Rey Jesús? ¿Es tu mediador? ¿Lo aceptas como tu mediador con el Padre? ¿Te gusta que sea tu defensor? No te va a fallar. Él es nuestro sumo sacerdote y está mediando entre el Padre y nosotros. Por eso es el mediador de un mejor pacto. Querido hermano, vive feliz, vive tranquilo. Jesús te ama. Todo este plan de salvación es para ti, es para mí. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga. ¿Saben? Quiero decirles que el repaso de la lección pasada, del trimestre pasado, en la primera, hubieron más de 800 personas que vieron el repaso. Después bajaron, disminuyeron. Y ahora, la lección pasada, otra vez hubieron casi 900 personas que se conectaron y vieron el repaso. Yo espero que esta lección 2 y las demás, usted que está viendo el repaso, que transmitimos desde Misión TV, usted procure que sus contactos, sus amigos, puedan mirar este repaso de la lección. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por el nuevo año que nos permites vivir. Gracias por el aliento que nos das, el ánimo al estudiar el libro de Hebreos, porque pase lo que pase, tú estás con nosotros. Eres nuestro Rey, nuestro defensor, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Ayúdanos a tener más fe en ti. Bendice a cada hermano y hermana que se ha conectado a este repaso. Te lo suplicamos en el nombre del Altísimo Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.